Hoy conversaré con el padre jesuita Arturo Peraza, politólogo, abogado, rector recientemente designado de la Universidad Católica Andrés Bello. El tema, la educación, los retos de la educación en Venezuela y en el mundo, la virtualidad, la inteligencia artificial, pero sobre todo cómo hacer profesionales que sean útiles a sí mismos y a sus países. Ese es el gran reto de la educación por los tiempos presentes y futuros. Así que los invito a que me acompañen en esta importantísima y útil conversación con el padre Arturo Peraza. Padre, es un placer tenerlo con nosotros y felicitarlo por su reciente designación al frente de esta maravillosa e histórica Casa de Estudios. Muchísimas gracias, para mí es también significativo, como sabes soy egresado Sí. de esta Casa de Estudios y bueno, ahorita presidir la casa que me formó para mí es un honor. Padre Peraza, la educación desde la Ilustración ha sido el mayor activo que tiene el individuo y que tiene una sociedad. Y lo sigue siendo, pero la educación necesariamente se tiene que transformar. ¿Cómo ve usted la educación en todos sus niveles en este momento y en este tiempo histórico además? Recuerda que quizás la Iglesia se empecinó desde el primer momento en este tema de la educación como un camino de transformación. Estamos hablando de cómo se salió incluso de la Edad Media, las primeras universidades son obra de la Iglesia, es un camino también de reflexión y salida de sistemas arcaicos para poder proponer un nuevo modelo. Este camino yo creo que en el fondo ha marcado la filosofía de las universidades. Hoy en día, en el contexto de una Venezuela difícil, con una crisis muy importante, yo creo que, como tú acabas de decir, el camino de salida tiene que ver con la formación. Y me voy a explicar. La crisis venezolana no es solamente una crisis de quién está puesto, qué es lo que ha pasado. La crisis es un poco más profunda. Tiene que ver con el proyecto país. Nosotros tuvimos un proyecto país fundado en la renta petrolera y en la recepción de una gigantesca renta petrolera, que la pregunta fundamental es cómo distribuimos esta renta para lograr la modernidad y quién se encarga de ello. Entonces, bueno, el siglo XX transcurrió sobre este riel y el tema de modernizar a Venezuela sobre el uso de la renta petrolera en aquella frase de sembrar el petróleo, bueno, fue lo que nos hizo como país durante todo construir. el siglo XX, correcto. Pero eso también hizo crack. Y empezó a hacer crack hacia los años 80 y progresivamente empezó a romperse y a quebrarse esa estructura. Yo creo que a la sociedad venezolana le ha costado mucho aceptar que hay una sociedad post-petrolera. Claro. Y claro, lo que ha ocurrido en este último decenio del siglo XXI es inevitablemente ese crack definitivo de la sociedad petrolera y la necesidad de recrear una nueva sociedad. Esto ha supuesto una crisis en la sociedad venezolana muy profunda. Al mismo tiempo, esto plantea a las universidades y a todo el cuerpo de jóvenes cuál es el modelo de sociedad que tenemos que construir hacia adelante. Y el modelo educativo. La educación es clave para generar Construir. este proceso, correcto. Y para reconstruir y para avanzar. Sí. Eso me lleva, perdón padre, eso que usted está diciendo es cierto, pero junto con esa crisis estructural que tenemos, que se ha acentuado, también es cierto que estamos transitando un cambio de era marcado por avasallantes, impresionantes avances tecnológicos que van a ser, en definitiva, determinantes para esa construcción también de una sociedad. Por eso la educación es clave, porque si no queremos que ese gap, ese hueco de diferenciación entre las sociedades avanzadas y esas sociedades que quizás no hemos logrado este nivel de desarrollo siga ampliándose, lo que tú estás necesitando son universidades que se comprometan a formar a los jóvenes en ese universo de competencias en donde el elemento tecnológico va a ser fundamental, de manera tal que ellos puedan efectivamente ser eficientes en un mundo globalizado. Estamos en un mundo globalizado, nos guste o no, este mundo es globalizado. Y el punto justamente tiene que ver cómo capacitamos a la sociedad venezolana y a sus jóvenes para poder enfrentar eficientemente este mundo globalizado, que requiere muchísimo de tecnología, pero al mismo tiempo que puedan conservar las raíces en su propia sociedad. Y un sentido de solidaridad gigantesco. Y de pertenencia. Claro, eso es. Por eso la educación tiene este elemento integrador, porque no es solamente brindarte herramientas, competencias, habilidades blandas. Todo ese universo de discursos es muy importante.
Pero si yo no formo integralmente al sujeto y lo formo como ciudadano, entonces en el fondo habré fracasado en el modelo educativo. Por eso es que uno lee, es que la educación moderna necesita habilidades blandas, habilidades duras. Ajá, pero ¿y dónde está el centro del ser humano? El centro del ser humano, para que esas habilidades, sean cuales sean, también vayan en un sentido de solidaridad y de humanidad. De allí, por ejemplo, recientes experiencias que tuvimos tanto la sede de Caracas como la sede de Guayana, de irse a comunidades populares. En el caso, por ejemplo, yo recibí a los chicos de Caracas que junto con los de Guayana fueron a una comunidad indígena y una comunidad campesina. Pero esto se repitió a lo largo de todo el país, porque en el fondo el proceso de formación no es solamente cómo yo adquiero estas habilidades, sino cómo lo integro en el contexto de mi sociedad y empiezo a preguntarme qué es lo que a mí me toca hacer en el país que yo tengo, teniendo las habilidades que, gracias a Dios, la realidad me ha brindado. Eso es lo que forma un liderazgo alternativo. Padre, la universidad forma futuros emprendedores y empresarios para las necesidades, si bien es cierto, de la empresa privada, también es cierto que debe pensarse en el país y en ser útiles al país donde se vive. Bueno, yo siento primero que en la sociedad venezolana necesitamos emprendedores y empresarios. Sí, por eso. Eso es, digamos, esa nueva sociedad postpetrolera requiere esa capacidad de emprendimiento y de empresarios que estén dispuestos a invertir su talento, su capacidad. Tiempo, todo. Pero justamente el tipo de empresario es como la pregunta, ¿no? Exacto. Es decir, claro que necesitamos gente que emprenda y que abra nuevas oportunidades de trabajo, pero justamente como ese empresario tiene la sensibilidad de conocer a su sociedad, de conocer la realidad en la que está y preguntarse cuál es el aporte específico que me toca dar. Exactamente. Entonces, para eso no sirve solamente una computadora y una foto, sino que la única manera es integrándote con su sociedad, teniendo experiencias en donde tocas el humus de la tierra de la gente, la calle, sus circunstancias, su dolor, sus alegrías, y eso es lo que te permite percibir cómo yo tengo que aportar y cuál es el modelo de sociedad que tenemos que lanzar hacia el siglo XXI. Esto todavía no se ha respondido en Venezuela. Ese modelo de sociedad, ese modelo de proyecto país y sobre todo esa educación que va a empujar, porque es lo que va a hacer con la sociedad, pasa también por entender el papel de la inteligencia artificial, para bien y para mal, porque estamos transitando ese cambio de era. Claro, por eso estábamos diciendo una tecnología que va abriendo este gigantesco gap, este hueco, y entonces tú ves sociedades modernas que ya te están hablando de esta inteligencia que es capaz de crear textos, de abrirte oportunidades. Sí. Y claro que los muchachos de acá también la van a usar, pero el punto es, esa inteligencia no te va a dar algo, no te va a dar el humus de la tierra de la gente, te puede dar otras cosas que son buenas, son importantes, son útiles, pero no te da el sentido de lo que está ocurriendo en la realidad de tu país. Y claro, y por eso al final del día, en el fondo, o eso es una herramienta útil, y claro que lo es, o eso se convierte en un absoluto que te sustituye como persona, que también está planteado. Que son los riesgos. Y eso es el riesgo, evidentemente. O sea, la inteligencia artificial puede sustituirnos como personas y anularnos como personas. Entonces, en este caso, habré perdido la condición de profesional y de ciudadano. Y esto es lo que la universidad tiene que evitar como dé lugar. Padre, usted tiene muchísimos retos, pero en pensar esa nueva universidad, en pensar en sus estudiantes, en el marco del país donde está la UCAP, lo que acabamos de hablar de la inteligencia artificial, pero también siento que cada vez más la educación a distancia, tanto para los profesores como para los alumnos, va a ser un factor fundamental en esa nueva universidad. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate que nosotros tuvimos un aprendizaje interesante a la luz de la pandemia. La pandemia nos golpeó a todos, pero la universidad tuvo la capacidad, y yo esto se lo reconozco como otras mil cosas a la gestión de José Virtuoso, claro, que en paz de haber hecho que la universidad tuviera una plataforma suficientemente fuerte como para haber resistido la situación de pandemia y efectivamente proponer una alternativa. Hoy en día esa herramienta nos es muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando un conjunto de cursos a través del Centro de Formación Profesional, que pueden ser virtualizados y que efectivamente de manera sincrónica pueden ser vistos en cualquier lado y que pueden ser adquiridos por muchísima gente. Algunos de ellos son MOOCs, es decir, gratuitos.
abiertos al que necesite esa formación. Estamos hablando del posgrado también en esa misma dirección y claro, hay experiencias en el pregrado, aunque el pregrado es fundamentalmente presencial, también hay cátedras y posibilidades y aperturas que hacen que el chico integre el elemento tecnológico en su proceso de formación. Yo creo que en ese sentido, este elemento que tú estás diciendo está mejor dirigido para la gente adulta que ya tiene un proceso de formación básico y que lo que requieren son nuevas herramientas para mejorar su condición de profesional. Yo soy de la idea que por ahora el pregrado mejor es fundamentalmente presencial porque hay un proceso de formación nuevamente de conexión, de toque, de integración del docente con el alumno que la presencialidad, digamos, la virtualidad no puede sustituir. Coincido con usted porque eso es parte de la formación del todo estudiante y de todo individuo, el compartir, tanto en primaria como en bachillerato como en la universidad. Y este campus que tienes y estos chicos rodando por todo el campus justamente es posible por esa presencialidad y yo creo que ese intercambio enriquece. Y hablábamos antes también de que el arte participativo, porque la universidad también tiene mucho de eso, no solo de la estética arquitectónica que la define, sino también de la integración de artistas y de muralistas, hace que bueno, los muchachos estén mucho más abiertos a la cultura en general, el centro de arte, el centro cultural, el jardín en las terrazas, verde, o sea, han hecho una gran ciudad universitaria. Así es, mira, yo lo diría de acá, como lo dije hace algún tiempo, de la UCAP Guayana. Tú sabes que en Guayana teníamos una situación muy difícil, parecida a la de Caracas, la ciudad destruida en un momento muy duro, la crisis la había golpeado duramente y yo hablaba del oasis, es decir, la universidad como un espacio de vida, un espacio en donde la gente podía recargar energías y mirar el país que teníamos que construir. La belleza empieza a hablar por sí misma como pedagogía, porque nos está enseñando el horizonte, a dónde tenemos que caminar, cuál es el país que nos merecemos. Y yo siento que antes que explicar eso, hay que sentirlo, tocarlo y verlo. Eso da autoestima. Así es. Y eso es lo que necesita el individuo y la sociedad. Y cuando tú ves todo este campus y cómo se sienten los muchachos en él, entiendes que en el fondo todo esto es un proceso pedagógico. Totalmente. Padre, entre sus retos, ¿cuál cree usted que será el mayor? Sé que tiene muchísimos, no ha comenzado todavía su gestión, pero bueno, ¿cuáles son sus mayores retos? Bueno, quizás para nosotros en este momento va a ser importante seguir trabajando la línea de diversificación. Esa línea de diversificación no solamente tiene que ver con tiene que ver con nuevas carreras y con actualizar los programas de las carreras que tenemos, como el que acabamos de hacer con comunicación social, estamos haciéndolo con ingeniería, estamos haciéndolo con derecho. Pero más allá de eso, yo creo que hay que abrir nuevas oportunidades. Esta línea de academias que hemos empezado a abrir en gastronomía, en moda, el e-gamer, que es un atrevimiento, pero que vamos tratando de abrir nuevas rutas para los jóvenes venezolanos, esa línea yo creo que hay que profundizarla como un elemento fundamental. Lo otro que me parece que sigue siendo un reto es la integración de la universidad a la realidad social y política venezolana, planteando alternativas. Esta línea de Bénesis, lo que hemos ido escribiendo de cuáles son las alternativas. El problema no es solamente hacer diagnósticos, cosa que es necesaria porque lamentablemente no se producen los datos a nivel oficial que deberían producirse. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros queremos producir hacia futuro que efectivamente apunte a la Venezuela del siglo XXI? Bueno, ese es el trabajo de la universidad y por allí vamos a profundizar nuestra línea. Padre, usted es politólogo. Es un estudioso de nuestra historia porque hemos compartido en otras oportunidades y sé que ama profundamente la historia y la conoce. Entonces no puedo evitar preguntarle cómo es para usted o cómo ve el momento país. Entendiendo el momento país no con una fotografía del día de hoy. No, estamos hablando de quizás un breve análisis un poco más en la perspectiva de futuro. Mira, yo creo que se produjo una revolución que no era la que se esperaba. Me explico. Esta sociedad pospetrolera, debido al crack del modelo anterior, ha hecho que la sociedad venezolana transforme y empiece a transformar su estructura de relación. ¿Y a qué me refiero? A que el Estado venezolano era quien daba el dinero a la sociedad venezolana, que siempre aparecía como un menor que tenía que irle a pedir a papá, dame, ¿no? Esto todavía está instalado en la sociedad venezolana. Pero por el otro lado sucede hoy en día que el Estado venezolano no tiene capacidad para sostenerse solo y tiene que voltearse a los
ciudadanos, al sector sí, privado. a los privados y decirle, necesito que me des, págame los impuestos, etcétera. Pero esto ha generado una transformación en la realidad. Ahora quien empieza a sostener al Estado es la sociedad. Y eso va a generar un proceso de demandas en el camino. No es ya, es incipiente. Tú vas viendo cómo la sociedad cada vez más empieza a responder a la idea de tengo que tener un emprendimiento, Sí, no estoy buscando sí. un salario porque los salarios no están dando. Entonces la gente empieza a generar otras conductas que yo siento que como respuesta va a dar una sociedad distinta. Yo siento y que hemos estamos en los prolegómenos de esa respuesta. Eso es lo que yo siento, y lo vengo sintiendo hace varios años, que la gente buscó las respuestas a su situación de manera individual o colectiva con sus vecinos, sus amigos, y la gente comenzó a emprender. Pequeñito, no estamos hablando de los grandes emprendimientos, estamos hablando de que la gente dijo, el Estado no me puede dar, ni local ni nacionalmente, yo tengo que resolver mi problema. Y tengo que echar para adelante porque no me quiero ir del país. Y yo siento que ese germen, como usted lo dice, que empezó hace 2, 3, 4 años, nos va a hacer una mejor sociedad, una sociedad más fuerte, más independiente. Y además se mantienen ciertos vínculos entre los venezolanos que tuvieron que emigrar y los venezolanos que se quedaron. Sí. Y esos son vínculos interesantes en un momento distinto de la sociedad. Esos vínculos yo creo que van a crear en Venezuela un nuevo modelo de relacionamiento internacional, nuevas oportunidades. Yo le veo a Venezuela un camino de futuro brillante. Yo también. Pero entiendo que la gente en este momento no lo vea tan claro. Yo, por ejemplo, a los chicos les digo de frente y hablando de nuevo de la educación, si yo fuera joven y viera lo que estoy viendo, yo estudiaría educación. ¿Por qué? Porque lamentablemente los maestros se están acabando y cada vez más esto va a generar una demanda gigantesca de maestros capacitados que van a ser probablemente bien pagados porque no va a quedar de otra. Es evidente que hoy en día estamos viendo el drama que estamos viendo de los educadores, pero yo creo que en otro momento histórico vamos a ver otras circunstancias. Como estoy poniendo el ejemplo de los educadores, pondría al país. Mi percepción es que el país va a dar un vuelco distinto en el momento en que haya cambio de circunstancias y esta los va a pedir la misma sociedad venezolana. Eso mismo le digo yo a todos los muchachos que trabajan en Vale, que la educación, los cursos en tecnología, que estudien, porque vamos a tener un país con muchísima luz por los próximos 40 años, que es un ciclo histórico, que los ciclos históricos comienzan de una manera, terminan de otra, que nadie sabe realmente cómo terminan, pero que son ciclos. Sí, yo insisto nuevamente, yo siento que estamos en el final de un ciclo. Ajá. Ha sido doloroso, ha sido difícil, ha sido traumático, no tuvimos un liderazgo que comprendiera la circunstancia, El momento histórico, el sí. momento y lo pudiera transformar, por eso estamos viviendo este crack económico horroroso y doloroso para la sociedad. Pudo haberse pasado de otra manera, sí. Eso es lo que uno hubiera insistido, si hubiera habido diálogo, si hubiera habido un modo de que la política se hubiera entendido, quizás hubiéramos pasado esta crisis de otra forma. Pero en cualquier caso es un proceso que cierra y se está abriendo y uno ve los signos Sí, en claro, toda la sociedad de lo que se está abriendo. Sí. Con mucho dolor, con mucha dificultad y con paradojas dentro de ese proceso. Pero se está abriendo un ciclo que a mí me parece que prometerá una Venezuela mucho más ciudadana, mucho más incorporada a las exigencias de una sociedad moderna y yo estoy convencido que esto pasa por el elemento de educar y formar bien a la gente. Con la paciencia de la educación se medirá el futuro de nuestro país. Sin duda, y por eso yo le insisto a los jóvenes, en tiempos de crisis la mejor inversión es estudia. Padre, en todo este proceso me preocupa mucho como sociedad el procesamiento de datos, porque vivimos una vorágine también de información, de datos, no solo como ciudadanos, sino los estudiantes. Cómo manejar la cantidad de datos, pero sobre todo el que haya tiempo de procesarlos y de que esa información sea útil para el estudiante, para el ciudadano. Fíjate que alguien nos hacía una imagen que me parecía interesante. Era la siguiente, ¿no? Los muchachos han perdido la capacidad de observación, porque en vez de vivir el momento y la experiencia ponen una cámara de por medio. El muchacho, en vez de vivir la experiencia de la comunicación, chatea con quien no está y deja de hablar con quien está. Sí. Y así sucesivamente tienes unas paradojas que tienen que ver justamente con el momento actual que estamos viviendo. Sí. Y creo que hay que ayudar a los jóvenes a darse cuenta de cómo volver a este presente, al hoy en el que estás y cómo tú empiezas a trabajar críticamente lo que estás recibiendo. Efectivamente,
este mundo moderno te está dando un universo de datos que te obliga a mirar hacia cualquier lado, te puede distraer de la realidad y puedes quedar enganchado en un universo que no tiene nada que ver con tu contexto y con lo que tienes que responder. Al distraerte terminas perdiendo tu propio horizonte. ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Termino copiando modelos que no tienen nada que ver con mi existencia ni con mi realidad. Son Porque modas. en el fondo estoy conectado con otras cosas Claro. que, y como tú acabas de decir, terminan siendo modas que terminan pasando, pero me pierdo yo como sujeto Sí. y como historia y me vivo más como una biografía, es decir, suceso, pero no hay un hilo, no hay una estructura. No hay un análisis. De allí la importancia de la formación integral. La importancia de la formación integral tiene que ver con cómo construimos sujetos en un contexto que no ayuda a construir sujetos. Y esto tiene que ver con devolver al joven a su presente, a su contexto, a su realidad. Por eso esta experiencia que acabo de citar de chicos que van a realidades en comunidades en donde terminas perdiendo tu celular porque no tienes contacto, no tienes internet, no tienes acceso y puedes descubrir que ahí hay un mundo, que hay una vida una real, realidad, que hay una vida real. Por eso, y que hay gente trabajando y haciendo vida, y que quizás eso también te invita a ti a preguntarte por la tuya. Eso es lo que yo entendería que es la cuaresma propiamente dicho, si me lo preguntas en términos religiosos. Sí. ¿Por qué? Porque la cuaresma es el preguntarte por ti mismo y por tu momento delante de Dios. Pero si estás distraído, si andas mirando hacia otros lugares, te pierdes a ti mismo. te pierdes y no te das cuenta de lo que te está hablando delante. Y en la sociedad venezolana esto ocurre más. ¿Por qué? Porque la crisis nos distrae. El montón de sucesos todos los días diciéndote esto y aquello, y habló aquel y habló el otro y dijo este, y la gente termina perdiéndose en el chisme sin darse cuenta de lo que está ocurriendo en la estructura y termina desesperándose incluso y con desesperanza y depresión, cosa que uno puede entender, porque evidentemente sientes a tu liderazgo perdido y hablando de cualquier cosa menos de la realidad. De lo importante. Efectivamente, pero ¿cómo recuperamos esto? En la medida en que tú vuelves a reconectar con las realidades de esas comunidades que están haciendo trabajos, que están construyendo emprendimientos, con los esfuerzos de esa sociedad civil que uno se consigue, de comerciantes que se reúnen, de pequeños empresarios que se están reuniendo y que están luchando por mantener sus empresas, por llevar adelante nuevas oportunidades, por formar incluso gente además. Y la verdad, la resiliencia que uno se consigue en todo esto te anima a darte cuenta que efectivamente hay un camino y hay un horizonte. Los venezolanos somos más resilientes hoy en día. Sin duda, porque además hemos aprendido en torno a la crisis. Y quiero hablar tanto de los que nos quedamos como los que se fueron. Todos hemos aprendido de esta crisis. Por eso las crisis enseñan. Las crisis no es una cosa que tú tienes que buscar, porque el tema de la cruz no es algo que tú buscas. Pero cuando aparece la situación de Pascua, el tema es dónde está el camino de resurrección, dónde el Espíritu sopla el camino de vida que nos va a impulsar hacia el nuevo camino. A la gente que está en la situación de crisis, claro que es muy, muy duro, o sea, yo no quiero negar las dificultades y como edulcorar el momento y decir, qué chévere que... No, uno sabe que hay momentos terribles, que hemos vivido situaciones familiares dramáticas, gente que se ha perdido en el camino de la vida. O sea, de verdad hay mucho dolor. Pero en la medida en que yo entienda que también he tenido aprendizajes y esos aprendizajes me han hecho mucho más fuerte y me han hecho más fuerte y me han dado más estructura. Tal cual. Entonces entiendo qué significa resurrección. Resurrección es poder mostrar las llagas y mostrar las llagas para decir paz. Hay un camino de vida. No es venganza, porque en la medida que yo muestre las llagas de mis heridas, exclamando venganza, no he superado el problema. En la medida en que yo diga sí, dolió, sí, fue difícil, aquí están las marcas, pero yo lo que quiero es caminar hacia la vida junto con ustedes, en esa misma medida he entendido la paz. Y además, padre, el respeto es la base de la comunicación. No, sin duda, y por eso en el tema político me parece que la salida va a ser el respeto de todos los actores. Exactamente. Mientras esto no ocurra, y no está ocurriendo, y hay que decirlo, por eso. Pues no tendremos mucha salida. De allí la necesidad de que la sociedad venezolana genere una presión importante como sociedad para que los actores políticos se vean en la necesidad de reconocerse sin poner el cortapisa de yo con este no hablo, yo con aquel no sé qué. Mira, hermano, usted no decide con quién habla. Porque hay que hablar con quien haya que hablar. Claro, punto. así es.
y necesitamos entendernos en función del horizonte. Y del respeto mutuo para ver cómo Y construimos. nadie sobra. No. Nadie sobra. Esto No. hay que volverlo a repetir una y otra vez. Ya lo intentaron, eso de que estos sobran y si se van da igual. No funciona. No. El país se empobreció. Y el país se empobreció no por falta de recursos, el país se empobreció por el conflicto fundamentalmente Por la y lo incom- que ese Claro. conflicto generó. Llevamos 25 años en conflicto. Así es, y eso es lo que empobrece a una sociedad. Lo podemos aplicar en una familia peleada todo el tiempo, sin comunicación. Bueno, es que eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? Un reino dividido está perdido. Y ¿Te eso- acuerdas? Es una frase. Y eso a mí me preocupa muchísimo hacia adentro, pero hacia afuera, porque entonces desde el punto de vista del territorio y de la nación, también somos mucho más frágiles. Así es, y por eso dependemos de actores internacionales, lamentablemente. Exactamente, padre. Y por eso lo de la soberanía a veces es un gigantesco engaño. Sí, Es una gran mentira porque de la verdad estamos dependiendo de gente de fuera. Entonces, ¿cómo recuperar la soberanía? En la medida en que entendamos, que somos distintos, porque no es por un modelo de unidad corporativa, sino es por la vía de unidad que entiende la diversidad y la divergencia como modo de estructurar las relaciones. Por tanto, la democracia es necesaria. La democracia supone estructuras de respeto y tolerancia de Estado de Derecho. No hemos construido ese modelo, hay que decirlo. Estamos Hay que construirlo. muy lejos y hay que construirlo como sociedad. bueno, padre, ha sido una gratísima conversación. Podríamos estar 2 horas porque hay tanto de qué hablar y amamos nuestro país y usted ama su país, se le ve, y la educación y lo que hace. Así que yo celebro que tenga este nuevo reto, este otro más en su carrera y que forme muchísima gente que ayude a construir un mejor país. Gracias. Y mira, yo creo que cuando estamos en este fondo es esperanza. Sí. Y es esperanza no por las paredes, es esperanza por los muchachos los que están chicos acá. que pasan. Cada uno de ellos está soñando construir su futuro. Cada uno de ellos es una esperanza. Y el principio del logro es el sueño. Así es. Bueno, padre Peraza, muchísimas gracias nuevamente. Amigos, gracias por habernos acompañado. Sé que disfrutaron tanto este programa como yo la conversación con el padre Peraza y los invito a que vuelvan con nosotros la próxima semana. Gracias.